claro que cuando se comete una ilegalidad tiene que recurrir al Tribunal Constitucional y a la ley, pero ¿y qué? ¿Y es incompatible la ley y la política? Yo creo que no. Entonces, cuando la política se salta la ley, sí. Les ha costado darse cuenta de que en Cataluña había un problema grave, un montonazo de tiempo, y se ha perdido muchísimo tiempo. Pero es que algunos llamáis política a saltarse la ley. Es que la base de la estabilidad del sistema democrático es el Estado de Derecho. Es hacer política, no es saltarse la ley. Cuando tú tienes la posibilidad de ofrecer alternativas para evitar que se te vaya multiplicando el número de independentistas, lo haces. Ahora, Rosa, si no te importa que se multiplique, porque resulta que no se puede. La situación catalana te da votos en el resto de España, pues oye, allá cada uno. Lo que no se puede, pero lo que no es un se puede problema es gravísimo decir, que afecta a todos. Lo que no se puede es decir, como dice el Partido Socialista y una buena parte de la izquierda española, es verdad que no todo el Partido Socialista, es hágase política y no se cumpla la ley, porque lo que está diciendo es que no se pueden presentar querellas, que eso no hay que hacerlo. No se atreve a decir que no se ha producido una ilegalidad, porque eso es obvio, pero a continuación dice que los fiscales no actúen, que los jueces no actúen y que se haga política. Y quiero recordar algo que es obvio, pero desgraciadamente se está olvidando en España. La base del buen funcionamiento y de la estabilidad del sistema democrático es el cumplimiento del Estado de Derecho. Si no hay Estado de Derecho, la democracia entonces sí se desmorona. ¿Y qué hará Josep Antoni Duran i Lleida, que ya ayer fue ninguneado sobradamente por Mas? No fue al acto de Artur Mas, había 3.000 personas, no fue Duran Lleida porque decía que tenía que estar en Madrid en algo más, y tampoco fueron empresarios, por ejemplo. Importante dato, no fueron de la Caixa, nadie representó a la Caixa. Hubo otras empresas que tampoco enviaron a directores de comunicación. Ahora voy a dar los datos, Edurne, pero ¿en qué papel queda Duran Lleida? Vamos a ver cómo lo ha valorado. Sí. No tiene sentido anticipar elecciones si no es para hacer efectivamente una consulta que hoy recordaba el presidente del gobierno, legalmente no se ha podido hacer. Habrá que ver cuál es la respuesta de las diversas fuerzas políticas, porque una cosa es una lista única y otra cosa es una coalición de Esquerra con Convergencia o con Convergencia y Unió. Unió está dispuesta a escuchar, está dispuesta a pensar esa propuesta, está dispuesta, por tanto, y decidida a hablar de ello, ¿no? Está dispuesta a hablar, pero fíjense en las ausencias, dice La Vanguardia, lleno hasta la bandera el auditorio con significativas ausencias. Y me gustaría remarcarlas porque sí me lo parece. No había nadie en representación de la Caixa. Ojo, que sin banco en Cataluña Mas no sé cómo piensa salir adelante. Nadie. Dice que Salvador Alemany de Abertis estaba como miembro del CAREC, que no sé qué es, y del Banco Sabadell, que sí enviaron, pero enviaron a 2 directivos del Departamento de Comunicación, lo dejaron ahí. Tampoco estaban grandes empresas con sede en Cataluña como Gas Natural o SEAT. Hay más, pero yo creo que es lo más significativo a resaltar y que no lo he visto resaltado por ningún sitio, y sí que me parece significativo en cuanto al futuro que les podría esperar en esa Cataluña independiente ansiada por Mas. Edurne. Sobre Duran y Lleida, yo he estado hoy en los desayunos de televisión, él ha sido el entrevistado y me parece que ha marcado clarísimas distancias con Artur Mas en esta propuesta de Artur Mas. No solo ha dicho a lo largo de la entrevista como 6 o 7 veces que él no es independentista, sino que además cuando yo le he preguntado, por ejemplo, quién va a liderar el nacionalismo autonomista de Cataluña, el que ha dejado huérfano a Artur Mas con esta propuesta, evidentemente no me ha confirmado que él, o que lo quiera hacer o que lo vaya a hacer, pero mi sensación, por todas las valoraciones que ha hecho del proceso, es que Duran y Lleida puede estar muy próximamente en un movimiento por liderar el nacionalismo autonomista. No, veremos en qué queda, pero Chencho, desde fuera, con este movimiento de ayer de Artur Mas, ¿cómo crees que nos ven? Pues mal. Es decir, fuera preocupa Podemos, no tanto. Preocupa el paro. Fuera no tanto, pero el tema de Cataluña sí preocupa. Con el que hablas, esto es prolongar la incertidumbre y la inquietud sobre lo que va a ocurrir con España. El anuncio ayer de Mas, para los inversores extranjeros, para los analistas extranjeros, no es tranquilizador. Y ahora quería hacer una puntualización sobre el tema de Pedro Sánchez. Yo no tengo la menor duda de que Pedro Sánchez
es tan constitucionalista, tan antiindependentista como Rajoy. Igual, exactamente igual, como era Rubalcaba, exactamente igual. Ahora bien, él tiene algún problema. Primero, están un poco obsesionados con marcar las distancias con el PP. Y esa obsesión de marcar las distancias con el PP hay que marcarla en bastantes campos, dado que es el Partido Socialista. Ahora, en el terreno catalán, aparentemente no marcan distancias, pero de vez en cuando marcan alguna distancia. Y ahí no hay que marcar ninguna distancia. Y por otra parte tiene un segundo problema, que es que el Partido Socialista catalán, el que queda ahora, incluso el que queda ahora, despojado de los independentistas, a veces tiene posturas ambiguas. Pues fíjate, sobre Pedro Sánchez, hoy se ha producido una declaración de Rajoy en el Congreso, o una afirmación, mejor dicho, al calor del debate que ha sido muy intenso esta mañana, que ha sorprendido a muchos, porque es que ha llegado a decir el propio presidente, el PSOE con Rubalcaba estaba mejor. Vamos a verlo. Parece ser que aquellas cosas han cambiado ahora. Y mire usted, se empeñan ustedes en romper con ese pasado, que parece ser que era una rectificación, porque ustedes sufren el síndrome de la coleta. Y esto me parece enormemente grave. Se empeñan en que rompamos nuestros compromisos con la Unión Europea, con nuestros socios, y que echemos marcha atrás en el Pacto Fiscal Europeo. Y eso es una falta de coherencia que no es muy tolerable ni muy sostenible, señores del Partido Socialista. Bueno, ya ven que no era Mariano Rajoy, era Rafael Hernando, portavoz adjunto del grupo parlamentario, ayer diciendo que lo que le está pasando a Pedro Sánchez es que tiene el síndrome de la coleta. Eso decía ayer, y esta mañana en el Congreso le decía... Es que se dolía. A mí me ha sorprendido, porque lo hemos estado viendo, como no, en directo, la forma en la que el presidente del Gobierno decía que estaba mejor el PSOE con Rubalcaba, y después la vicepresidenta del Gobierno llegaba a decir a Pedro Sánchez qué mal lo ha tenido que ver usted, cómo ha actuado el secretario general para tener usted que salir a echarle un capote. Vamos a ver a los dos. Quien está peor es el PSOE, que estaba mucho mejor con Rubalcaba que con usted. Muchas gracias. Señor Hernando, qué poco satisfecho ha quedado usted de la intervención de su secretario general. Cuando tiene que venir usted aquí a echarle un capote. El problema es que acaba de darle usted la estocada. Han inventado ustedes la oposición por derogación. Bueno, ¿qué os parece el debate esta mañana? Yo creo que estos son ¿Estaba las típicas... mejor el PSOE con Rubalcaba? No estaba mejor el PSOE con Rubalcaba, y cuando dicen esto es porque el PSOE, pese a quien le pese, está mejor con Pedro Sánchez que con Rubalcaba. Y estas cosas solamente se dicen cuando el adversario político te está haciendo algo de daño en su actuación política. Son patadas por debajo de la mesa, en las espinillas, pues para, en fin, animar el debate parlamentario, pero, en fin, yo diría que quien tiene problemas realmente graves es en este momento el Gobierno del Partido Popular. La prepotencia y la chulería con la que la vicepresidenta del Gobierno se ha dirigido a la bancada socialista denota cierto nerviosismo, no tanto por las acciones políticas del Partido Socialista como quizá por cosas que les están pasando a ellos internamente, de cierto desorden, de ciertos disgustos dentro del Partido Popular, o, sin ir más lejos, la noticia que tú anticipabas como última hora, cuando tienen un Gobierno con una ministra de Sanidad tan tocada ya por su gestión de la crisis del ébola, como ahora por lo que dice el juez Ruz de que era beneficiaria a título lucrativo de las actividades de su exmarido, con lo del Jaguar famoso que ahora ya nunca veía, los etcétera, detalles, etcétera. pero es decir, si que están parece... nerviosos, y yo creo que el PSOE ahora mismo está mejor con Pedro Sánchez que antes con Rubalcaba. El debate se ha producido en los términos que me gustaría ver, por si no lo habéis visto y no lo han visto desde nuestra audiencia, para que vean las acusaciones, ¿no?, que les hacía Pedro Sánchez al Gobierno y el portavoz Hernando a la vicepresidenta, y por eso ha transcurrido con ese final de Mariano Rajoy y la actuación de la vicepresidenta. Vamos a ver, porque estaba analizando los 3 años que lleva ya de gobierno Mariano Rajoy. Me gustaría saber qué balance hace de su acción de gobierno. Hemos dado la vuelta a esa situación porque llevamos 5 trimestres consecutivos de crecimiento y somos el país que más crece Europa. Ahora que usted dice que se va a cargar el artículo 135 que yo he pactado con el señor Rodríguez Zapatero y que fue básico para la recuperación económica de nuestro país. A usted no le queda asignatura por suspender. Quien está peor es el PSOE, que estaba mucho mejor con Rubalcaba que con usted.
Bueno, eso es lo que decía. ¿Qué os parece? No hemos visto a Pedro Sánchez, que le ha echado en cara que todo lo ha hecho mal. No había nada de lo que haya hecho bien. Y entonces Rajoy ha sacado, como no, la situación que han recibido y cómo está en este momento intentando darse la vuelta a la situación. El problema para mí de la intervención de Pedro Sánchez, que ha sido durísima, la intervención completa, es que no ha reconocido ni un solo avance ni mejora de la situación económica y de las cuentas del Estado en estos últimos 3 años. Y claro, eso es ir contra algunas evidencias de la realidad, a lo que el presidente del Gobierno le ha recordado varios datos, pero entre ellos que España es el país que más crece en estos momentos de la Unión Europea. Vamos a ver, el líder de la oposición puede proclamar que con él España crecería más o que la recuperación iría más rápida, pero lo que no puede es negar que hay recuperación, que hay un inicio de recuperación, y además no puede, obviamente, hacer olvidar el recuerdo de cómo dejó el Partido Socialista las cuentas de España y la situación de España. Chencho ha acusado a Rajoy de haber hecho un daño brutal a la clase media española. Dice, nunca nadie ha hecho tanto daño a la clase media española como ha hecho usted, Mariano Rajoy. Bueno, claro, Rajoy dice, oiga, es que no nos quedaba otra, ha venido a decir. Algún daño ha hecho Rajoy, vamos, la política del gobierno de la clase media española, pero en mi opinión era inevitable. Yo, por otra parte, no creo que la vicepresidenta haya tenido una actitud chulesca con la oposición. Pero, sin embargo, sí creo que el PSOE está mejor ahora con Pedro Sánchez que con Rubalcaba. No porque Rubalcaba fuera menos capaz que Pedro Sánchez. Yo creo que Rubalcaba era más capaz que Pedro Sánchez. Pero las circunstancias son las que son. El PSOE está ahora mismo menos desanimado, a pesar de los bocados que le da Podemos, y que luego, efectivamente, el gobierno lleva razón en eso. El PSOE tiene un poco de podemitis, tiene el síndrome de podemitis. Pero el PSOE está ahora mismo más animado y más unido que en la última época de Rubalcaba, independientemente de que Alfredo Pérez Rubalcaba era un tío muy capaz. No, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, pero es que además incluso las encuestas que en intención de voto no le dan bien al PSOE, tampoco al Partido Popular, en la valoración de líderes a Pedro Sánchez le da un 4,3, que es un suspenso, ¿verdad? Pero es que el más valorado es Pablo Iglesias con un 4,4 y el presidente de gobierno está con un 2 y pico. Quiere decir que eso quiere decir que evidentemente le va mejor. Y luego bueno, se le ha caído un puntito. Se me ha caído un punto, bueno, lo siento, se me ha caído un punto. Se me ha caído un punto, vale. Está muy mal, pero es el 3. Lo reconozco, un 3, vale. 3 y pico. 3 y pico, sobre todo porque no me lo puedo inventar, si le da un 3 y pico, se lo reconozco. Y luego porque le reprocha una cosa que a mí, sin embargo, yo no puedo estar más de acuerdo con que el PSOE se arrepienta de haber cambiado ese artículo de la Constitución y lo quiera modificar, no eliminar, modificar. Porque a mí que en una Constitución ponga la prioridad absoluta en el pago de la deuda, que esté por encima el pago de la deuda que las necesidades de los ciudadanos de un país, me parece tremendo. Bueno, no creo que haya muchos países donde tengan en su Constitución una frase tan, vamos, como esta. Y entonces a mí me parece que eso fue un error, es evidente. Y además el señor Rubalcaba, al que tantos elogios dedica ahora Rajoy, ya le dedicó en su despedida a muchos, estaba absolutamente en contra de modificar el artículo 135 de la Constitución cuando se hizo en septiembre del 2011. Pero Sánchez estaba absolutamente a favor, tanto que pero ¿cómo estás contando la reforma de la Constitución, Rosa? Es que tal como lo cuentas, la reforma de la Constitución no la he contado. No, pero pareciera que el señor Trichet, sí, pero pareciera que según lo has contado, lo que habríamos introducido es un acuerdo para pagar no sé qué dinero a agentes del extranjero con el dinero de los españoles. A los bancos alemanes antes que la sanidad española. Se han recortado sanidad pública y educación pública para pagar la deuda. Déjame que lo explique, pero que lo explique mejor. No, pero yo también quiero explicar algo. Pero que lo explique mejor. Es que ese acuerdo... Desde el gobierno dicen que va a espantar a los inversores y que va a hacer daño a la economía, a la actividad.